Hace aproximadamente unos 10 años tuve la oportunidad de visitar a mi hermana y por alguna razón terminamos en una tienda de libros usados donde me hice de un libro, un pequeño libro que se titulaba El Celote por el autor iraní Reza Aslan. Este libro lo compré en oferta realmente porque era una tienda de segunda mano y en el camino de regreso yo lo leí. Después lo regalé, realmente no recuerdo a quién, pero desde que compré el libro yo sabía hacia dónde se iban a inclinar los argumentos del autor, porque no es algo nuevo. A través de los siglos de historia de la Iglesia, desde sus inicios, muchas personas han tratado de vincular a Jesús con este movimiento del grupo llamado los Celotes. El autor Reza Aslan señala a Jesús como el líder del movimiento celote en el primer siglo, uno de los líderes más importantes del movimiento celote en el primer siglo. Y hablo de un líder revolucionario en un movimiento político a la manera del comandante Marcos y el ejército zapatista en Chiapas, en México, o Fidel Castro y el Che Guevara en esta revolución que se suscitó en Cuba, por hacer alguna referencia. Pero en palabras del autor Reza Aslan, y quiero citarlo, dice: Jesucristo fue un judío revolucionario políticamente consciente que hace 2000 años anduvo por la región de Galilea, reuniendo seguidores para formar un movimiento mesiánico con el objetivo de establecer el reino de Dios, pero cuya misión fracasó cuando, después de una entrada subversiva a Jerusalén y un ataque al templo, fue detenido y ejecutado por Roma por el delito de sedición. El autor iraní Reza Aslan también argumenta que sus discípulos, los discípulos de Jesús, al ver la frustración de este plan, se vieron obligados a reinterpretar o cambiar la narrativa y con ello reinterpretar la misión y la identidad de Jesucristo, así como también la verdadera naturaleza del Mesías judío. En los siguientes minutos me encantaría que me acompañaras en la exploración de este interesantísimo tema, donde vamos a analizar los postulados del autor Reza Aslan, pero también vamos a ver la evidencia histórica y, por supuesto, las referencias bíblicas. Bienvenido a esta masterclass que tiene por título El Celote. Durante los llamados 400 años de silencio, también conocidos como el periodo intertestamentario entre la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento, hay varios acontecimientos históricos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, tenemos las guerras médicas, que son estos enfrentamientos entre Grecia y Persia, porque el imperio persa intentaba conquistar Atenas y el resto de Grecia. Por allá del siglo V antes de Cristo. Ya habían dominado Tracia, Macedonia y Jonia, y era su deseo continuar con este avance, con estas conquistas a todo lo que es el dominio griego. Aproximadamente entre el 490 y el 480 antes de Cristo. Ahí tuvieron lugar varios encuentros legendarios, encuentros épicos, como la batalla de Termópilas, la batalla de Maratón, también la batalla de Salamina y de Platea, todas ellas batallas legendarias, y algunas de estas han sido llevadas al cine. En estos mismos 400 años de silencio, las cosas cambian, porque Alejandro el Grande finalmente derrota a Darío en el 333, en esta famosa batalla de Isos, y con eso hace huir a Darío III y despeja el camino para el avance de sus conquistas. Y el imperio griego ahora es el que domina el mundo conocido hasta las fronteras del río Indo. Durante este mismo avance griego, durante estas mismas conquistas donde se llevó adelante la cultura helénica, vemos que Palestina cayó bajo el dominio de los griegos. Y a consecuencia, esta influencia griega
permeó toda Palestina, contando obviamente Judea y Samaria. La fuerza conquistadora politeísta se topó con el reacio monoteísmo de los judíos y esto dio lugar a muchos enfrentamientos, muchos conflictos entre griegos y judíos. El más famoso de ellos, por mencionar alguno, es la abominación desoladora, del que hacemos referencia en Daniel capítulo 12. De acuerdo a muchos historiadores bíblicos, la abominación desoladora está registrando aquella invasión por parte de Antíoco Epífanes, el cuarto, príncipe seleucida, esa invasión que hace al templo de Jerusalén, suspendiendo los sacrificios a Jehová, levantando un altar a Zeus y sacrificando en el altar del holocausto, sacrificando cerdos como ofrenda al dios Zeus. Por supuesto, esto fue un duro golpe a la cultura judía, a su religión, al pueblo judío. Y para reprimir esta rebelión de los judíos es que Antíoco Epífanes se vuelve sumamente agresivo y sumamente violento con el pueblo judío. Los judíos respondieron con una ofensiva por parte de una familia conocida como la familia Asmonea. El padre de esta familia, Matatías Asmoneo, y su hijo primogénito, Judas Asmoneo, fueron los líderes de la resistencia judía. Ellos pelearon muchas batallas contra el dominio griego y por eso a Judas Asmoneo se le apoda Judas el Martillo o Judas Macabeo. Es ahí donde entra en la historia el registro de los macabeos, la rebelión macabea. Como resultado a estos enfrentamientos entre el 167 y el 160, los judíos pueden lograr una breve independencia, una independencia momentánea, y logran también que el templo les sea devuelto. Y a consecuencia de esto tenemos, probablemente tú has escuchado hablar de esta fiesta que se sigue celebrando hasta el día de hoy, la fiesta de la rededicación o la fiesta de la purificación del templo, que también es conocida como la Hanukkah, que todavía se celebra entre el pueblo judío. La referencia macabea es sumamente importante para nuestro estudio, porque es el origen de uno de los lemas más importantes del grupo conocido como los celotes. El lema al que hago referencia es el siguiente: que el pueblo de Dios, radicado en la tierra prometida, no tiene por qué pagar tributo a un gobernador extranjero. Esta fue una de las más fuertes convicciones entre el grupo conocido como los celotes, que durante todo el primer siglo estuvieron combatiendo contra los romanos, lo que originó, por supuesto, la caída de Jerusalén a mano de los romanos en el año 70. Regresando a las invasiones romanas, es necesario decir lo siguiente: desde principios del 219 al 65 a.C., Roma se apoderó del norte de África, España, los Balcanes y por medio de su general romano Pompeyo el Grande, el Mediterráneo oriental, desde el Mar Negro hasta Siria y Judea entre el año 66 y 63 a.C. Pompeyo marchó desde las montañas del Cáucaso en el Mar Rojo hasta Jerusalén alrededor del año 63. Los romanos depusieron a la dinastía Asmonea, que estaba gobernando Jerusalén desde el 140 a.C., y el Senado romano nombró a un nuevo rey de los judíos, Herodes el Grande. Las tensiones resultantes dieron lugar a muchas batallas. Ya habíamos tenido estas batallas entre judíos y griegos, ahora eran batallas entre romanos y judíos. Estas batallas tuvieron lugar desde el 66 a.C. hasta el 135 después de Cristo, que como ya habíamos mencionado, resultaron en la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Casi al final de este periodo intertestamentario, Roma le va a otorgar
al pueblo judío una cierta autonomía en cuestiones de religión, muy diferente a la imposición seleucida, la imposición griega de adorar a los dioses griegos. Los romanos van a ser un poco más consecuentes con los judíos y le va a permitir al pueblo de Dios, al pueblo judío, tener su adoración a su propio Dios. Esta autonomía o autoridad doméstica que fue delegada por el gobierno romano se conoce como el Sanedrín o la Junta Suprema. Esta es una autoridad judía que sobre todo tiene que ver con reglas civiles y religiosas para conservar la religión judía. Esta Junta Suprema, o también conocida como el Sanedrín, era liderada por el sumo sacerdote en turno, que era designado por los romanos, no por una elección divina, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Y la Biblia nos menciona varios personajes importantes en esta Junta Suprema judía. Tenemos, por ejemplo, a Nicodemo, a Gamaliel, a José de Arimatea, también a Anás y Caifás, que era el sumo sacerdote, y su yerno, que también fue sumo sacerdote, solamente por mencionar algunos. Los judíos tenían que respetar las leyes romanas, pero al mismo tiempo tenían que guardar la ley de Moisés. Era parte de su cultura y de su tradición. Y al guardar la ley de Moisés, pues en algunos momentos se topaban con algunas condenas por violar alguna ley mosaica que ameritaban la pena de muerte. Pero el registro bíblico, sobre todo mencionado en Juan capítulo 18, versículo 31, nos dice que los judíos no tomaban justicia por su propia mano. Es decir, era privilegio exclusivo del gobierno romano ejecutar a cualquiera que violara la ley, si lo consideraba prudente o necesario. Los judíos no podían ejecutar a nadie, a menos que se tratara de un ataque directamente contra el templo. Entonces, los judíos podían defender su precioso templo. Y como podrás darte cuenta, en este periodo de la historia, la tensión se sentía en el aire. La cultura judía y bajo el gobierno romano se mantenían en una estabilidad relativa, en una paz relativa. Cualquier cosa podía explotar, podía dar lugar a que explotara una revolución, una revuelta, y eso fue lo que pasó. Varios grupos se levantaron contra el Imperio Romano y de ellos vamos a hablar en un momento más. ¿Te gustaría saber más de Certificación Más Vida? Escanea nuestro QR y conócenos. Accederás a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp o a nuestra página web. Estaremos listos para atenderte. Como podrás darte cuenta, la vida religiosa y política de Palestina del primer siglo se entrelazaba y mantenían una relativa paz y estabilidad que en cualquier momento podría romperse con un levantamiento armado. Los judíos se organizaban en varios grupos religiosos. Algunos de ellos tenían un tinte más político que religioso, como el grupo de los herodianos. Ellos trataban de preservar la dinastía de Herodes el Grande. Como recordarás, Herodes fue nombrado rey de los judíos por Roma y a su muerte, el territorio que dominaba, el territorio sobre el cual reinaba, fue repartido entre sus 3 hijos. Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Arquelao quedó gobernando sobre Judea y Samaria, pero después de 9 años fue depuesto por ser un incompetente. En su lugar fue nombrado un prefecto romano de nombre Valerio Grato y después este fue sustituido por un procurador romano, el que tú y yo conocemos por el registro bíblico, Poncio Pilato, que fue el que estuvo encargado de la ejecución de Jesucristo. En el territorio de Galilea se quedó Herodes Antipas y en Cesarea de Filipos, Filipo. Bueno, Cesarea de Filipos tiene su nombre por Filipo, que se quedó con el noreste del territorio de Galilea. Respecto de los herodianos, quizás tú recuerdes este pasaje de Marcos capítulo 8, versículo 15,
donde Jesús le dice a sus discípulos que no se metan con los herodianos. Él dice, no se mezclen con la levadura de Herodes, hablando precisamente de los herodianos. El famoso historiador Flavio Josefo, en sus libros Antigüedades de los Judíos y Las Guerras de los Judíos, menciona otros grupos que formaban parte de la cultura judía de aquel entonces. Uno de ellos es el grupo de los saduceos. Estos formaban la mayoría de la Junta Suprema o el Sanedrín. Algunos piensan que era el 70% de los miembros del Sanedrín. Ellos eran la élite o la clase social más alta, los nobles, los adinerados, los ricos entre los judíos. Ellos formaban la mayoría en el Sanedrín, frente a los fariseos, que solamente formaban tal vez el 30% de la membresía de la Junta Suprema. Los fariseos era un grupo más reducido y estos estaban formados por personajes de todo tipo de estatus social, pero principalmente gente de la clase media. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando de personas que tenían cierta calidad de vida, pero no como los saduceos, no eran de sangre noble, por así decirlo. Los fariseos, ellos tenían mayor contacto con el pueblo porque todo el tiempo les estaban dictando cómo debían vivir. Ellos eran muy minuciosos en cuanto a cómo debía guardarse la ley. Enfatizaban la tradición de los ancianos, a diferencia de los saduceos, que ellos se enfocaban más en lo que decían los 5 libros que escribió Moisés, pero los fariseos no solamente tomaban el Pentateuco como una referencia, pero también hacían mucho énfasis en la tradición de los ancianos. Unos famosos fariseos, entre los famosos fariseos tenemos a Saulo de Tarso, Gamaliel y por supuesto Nicodemo, el que se entrevistó con Jesús una noche. Un tercer grupo que era conocido como los esenios. Este grupo lo conformaban judíos que fueron los rezagos de este movimiento de los macabeos o el movimiento hasidín, que la palabra hasidín se refiere a los santos o los leales. Los esenios vienen de este movimiento que también fue inspirado por la revuelta de los macabeos, y este movimiento de los esenios, esta agrupación, se volvió un poco más del tipo monástica, del tipo asceta. Ellos habitaron en comunidades, en comunas al norte del Mar Negro, y a ellos se les otorga la autoría de los rollos que se fueron encontrados en las cuevas del Qumran, al norte del Mar Negro, aproximadamente en el 1947. Y el último grupo, mencionado también por Flavio Josefo, es el grupo de los celotes. Al grupo de los celotes se le conoce como la cuarta filosofía. La primera filosofía sería los saduceos, la segunda los fariseos, la tercera filosofía serían los esenios y la cuarta filosofía los celotes. Así la identifica Flavio Josefo y no solamente le llama, no solamente ya conoce este grupo por su nombre, pero los califica como una secta. Un poco más adelante vamos a hablar de cómo se expresa Flavio Josefo de los celotes. Pero este último grupo, los celotes, eran caracterizados por su gran celo. Ellos creían ser los descendientes espirituales de los macabeos y preservaban esta ideología que motivó la revuelta de los macabeos. También fueron partidarios de levantamientos en contra del Imperio Romano y encontramos muchas referencias bíblicas en cuanto históricas, muchas referencias bíblicas e históricas en cuanto a estos movimientos promovidos por los celotes. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 5, y lo voy a citar: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley,
y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Estamos hablando de Pedro y Juan, que habían sido arrestados. Y luego dijo: varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que le seguían fueron diseminados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas Galileo, y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados. Respecto de este último, Flavio Josefo también hace una referencia. Este otro intento de sublevación dirigido por Judas Galileo, que según Flavio Josefo era hijo de Ezequías, el Judas Galileo, el mencionado por Gamaliel. Según Flavio Josefo, Judas Galileo dirigió un asalto a la guarnición romana en la ciudad de Séforis. En el mismo evento, un tal Simón quemó el palacio de Hierecunta y otros edificios de la ciudad, y uno más, a Trongerson, también se levantó autoproclamándose líder de esta revuelta. La famosa revuelta de Séforis fue aplacada por los capitanes romanos Rufo y Grato bajo el mando de Barrón, que era en aquel entonces regidor de Siria. Y según los registros fueron capturados y ejecutados aproximadamente 2,000 personas, 2,000 hombres. Algunos dicen que fueron colgados, otros dicen que fueron crucificados, que se entiende la confusión porque pudieron haber sido colgados en un madero, lo que equivale a ser crucificados. Esto está en las Guerras de los Judíos, capítulo 2, libro 2, capítulo 2, en el párrafo 3. El historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, señala a Judas Galileo como el líder de esta secta llamada de los celotes. Y voy a citar a Antigüedades de los Judíos, capítulo 18, libro 18, capítulo 1. A causa de su predicación, hablando de la predicación de Judas Galileo, no hubo desgracia que no provocara, sumiendo al pueblo en infortunios con mucha mayor intensidad de lo que pueda imaginarse. Guerras de violencia continua e inevitable, pérdida de amigos que hacían más llevaderas las penas, acontecimiento de latrocinios, muerte de los mejores hombres, todo por el pretexto del bienestar común, pero en realidad con la esperanza de un lucro personal. Recuerda, Flavio Josefo está hablando de Judas Galileo. Se originaron sublevaciones y por esa causa numerosos asesinatos, en parte entre las mismas gentes del pueblo, pues estaban tan enfurecidos unos con otros que no querían ceder ante el adversario, y en parte también por la acción de los enemigos. A ello siguió el hambre, y que llevó a muchos extremos vergonzosos con captura y destrucción de ciudades, hasta que el mismo templo de Dios fue sometido al fuego del enemigo. Tan grande fue el afán de esta novedad que llevó a perder a aquellos que fueron sus causantes, Judas y Saduco, que introdujeron entre nosotros la cuarta secta filosófica y contaron con muchos seguidores. Son palabras de Flavio Josefo. No solamente perturbaron al país con esta sedición, sino que pusieron las raíces de futuros males con un sistema filosófico antes desconocido. Quiero decir algo sobre este particular, tanto más cuanto fue la adhesión de la juventud a esta secta causó la ruina del país. Como dije, los celotes se creían sucesores espirituales de los macabeos y perpetuaban esta filosofía. El pueblo de Dios, viviendo en la tierra prometida, no tiene por qué pagar tributo a un gobierno extranjero. Estas continuas revueltas por parte de los celotes llevaron finalmente a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Fue una época sumamente agitada y el nacionalismo judío pues era lo que más prevalecía entre el pueblo. Y lo vemos incluso en los mismos discípulos. Tú recordarás que
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ellos haciendo referencia, obviamente, a en qué momento Roma va a desaparecer, el opresor va a ser exterminado, en qué momento nos vamos a poder levantar otra vez como una nación libre. Este nacionalismo también se ve reflejado incluso en el corazón de la familia, cuando los padres nombraban a sus hijos con nombres de aquellos héroes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Judas, por Judas Macabeo, y también Judá, el hijo de Jacobo. Jacobo también era un nombre sumamente común. Yo creo que cada familia tenía un Jacobo, un Judas y un Simón, como los hermanos de Jesús, mencionados por el evangelista Marcos. Y también María, por Miriam, la hermana de Moisés, y Jesús. El nombre Jesús también era evocando a Yeshua o Josué del Antiguo Testamento. Este nacionalismo entre los judíos era sumamente fuerte, lo que llevó a los celotes a varios levantamientos. Uno de ellos, el último, concluyó con una tragedia en un lugar como este. Me recuerda mucho a ese lugar, un baluarte que era conocido como Masada. Todo lo bueno, lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello, todo viene de ti, todo viene de ti, todo viene de ti. Y lo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina. No existe ley que contradiga, es libertad que se respira. Y lo veo en la armonía, somos una gran familia. Tú plantaste la semilla, es el regalo de la vida. Cantamos, Vamos a darle. Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos, Dios. Tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos, Dios. Tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Solo a ti cantamos, Dios. Tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad. Juntos adoramos, Dios. Eres Elohim, el principio y el fin, la Santa Trinidad, el camino y vida. Todo existe por ti, agua viva sin fin, Rey por la eternidad. Cielo en la tierra, cielo en la tierra, cielo en la tierra. Hablando de Masada, este fue el final de la resistencia judía. Después de la destrucción del templo en el año 70, hubo muchos otros enfrentamientos entre judíos y romanos, y Tito Flavio Vespasiano, quien comandaba las tropas en aquel entonces y quien fue el autor de la destrucción de Jerusalén, persiguió a los judíos hasta esta meseta conocida como Masada. Y en ese lugar, aproximadamente en el año 73 después de Cristo, tuvo lugar la última batalla de
la resistencia judía, principalmente conformada por celotes. Y en este lugar, antes de caer en manos de los enemigos, en manos de los romanos, este grupo, este último baluarte, esta resistencia prefirió el suicidio colectivo antes que rendirse ante sus enemigos. Como podrás darte cuenta, estamos en una época sumamente turbulenta, sumamente complicada. Pero la pregunta sería, ¿por qué el autor iraní Reza Aslan? ¿En qué se fundamenta para decir que Jesús era un celote? Él afirma que Jesús, el hijo de José y María, era un celote, y estas son algunas de las razones que él da. En primer lugar, la ciudad donde Jesús nació, Nazaret. Nazaret de Galilea, en la provincia de Galilea, estaba, si acaso, a 1 hora de la ciudad conocida como Séforis. Como lo mencioné hace un momento, Séforis, donde estuvo Judas Galileo, donde ocurrió una revuelta en el año 6 después de Cristo, es decir, Jesucristo era un niño en aquel entonces. En esa revuelta murieron casi 2,000 hombres, fueron colgados casi 2,000 hombres, de acuerdo a los registros de Flavio Josefo. ¿Te imaginas tener eso en tu historia, en la historia de tu pueblo, de tu nación? Cualquier hombre judío sentiría eso como un peso sobre su corazón. Y Jesús, viviendo en Nazaret de Galilea, seguramente conocía de la historia de la ciudad de Séforis. Por otro lado, ya cuando Jesús está en su ministerio, uno de los miembros de su grupo es conocido como Simón el Celote. Y pues esto no puede pasar desapercibido. Las preguntas que me vienen a la mente es ¿por qué Jesús integraría a alguien llamado Simón, apodado el Celote? ¿Por qué lo incluiría en el grupo de sus discípulos? Pero una pregunta todavía más seria sería ¿por qué aceptó Simón el Celote ser miembro de la compañía de Jesús? Pero esta es otra de las motivaciones que llevan al autor, Reza Aslan, a decir que Simón el Celote seguía a Jesús porque Jesús era un celote. La tercera razón es que Jesús fue encarcelado, juzgado, sentenciado y ejecutado por un tribunal romano bajo la acusación de sedición política. Eso también lo testifica la Biblia. La muerte por crucifixión estaba reservada a los enemigos de Roma, principalmente a todos aquellos rebeldes judíos, a todos aquellos que no se sujetaban al gobierno de Roma. Roma llevó a cabo un número increíble de ejecuciones entre los años 66 y 135 después de Cristo. Un gran número de personas fueron crucificadas por Roma por sedición política. Otra razón es que la ciudad donde vivió Jesús su infancia, desde su infancia hasta su vida adulta, era Nazaret de Galilea. El gentilicio Galileo no solamente se refiere a alguien que era de la ciudad de Galilea, pero también se usaba de una manera peyorativa. Un Galileo era sinónimo de un buscapleitos, un rebelde, alguien que causaba problemas. Y tal vez recordarás que cuando Poncio Pilato se entera que Jesús era Galileo, él dice, yo no quiero nada que ver con este hombre, por petición también de su esposa, y entonces turna el caso a Herodes, que, bueno, después se devuelve el asunto a Pilato. Pero respecto de este concepto y la referencia a Galilea, también tenemos las palabras de Natanael en Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Recordarás que dice la Biblia, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le respondió,
¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Haciendo referencia a la mala reputación que tenía toda la región de Galilea. Otro argumento es que Jesús y sus discípulos se hicieron de espadas. Recordarás las palabras de Jesús en el capítulo 22 de Lucas, versículo 36, y les dijo Jesús, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Reza Aslan dice que estas palabras tomadas de la Biblia, de los labios de Jesús, implican a Jesús en una revuelta rebelde, una revuelta celote. ¿Por qué le dice Jesús a sus discípulos que consigan una espada? Haciendo referencia a este mismo tema, Jesús dice otras cosas en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Lo voy a citar. Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto podría describir, en el pensamiento de Reza Aslan, podría describir la vida de un celote, la vida de un líder del movimiento. Otras fuentes hacen referencia al apellido de Judas, o al apodo, mejor dicho, Judas Iscariote. La palabra Iscariote se puede traducir como el sicario, el término que se usaba para denominar a una de la secta de los celotes, a un grupo sumamente radical, que eran conocidos como asesinos por traer la sica, una navaja o puñal, que era el dispositivo preferido por estos sicarios, por la sica, por este puñal que usaban para matar a sus enemigos. Y por último, el antropólogo Marvin Harris, basándose en la teoría de un antiguo decano de teología de la Universidad de Manchester, el señor F.G. Brandon, concluyó que los dos ladrones crucificados junto a Jesús en realidad eran celotes. Esta afirmación se apoya en el hecho de que el texto griego para hablar de estos dos personajes, que se traduce como ladrones, la palabra original es lestai, que se traduce, mejor dicho, como una mejor traducción es bandidos, no tanto ladrones. Ladrones le resta un poco al verdadero significado de la palabra lestai. Y entonces vemos, en comparación con lo que dice Flavio Josefo usa esta palabra, bandido, lestai, para hablar precisamente de el movimiento o grupo conocido como los celotes. En otras palabras, para el antropólogo Marvin Harris, los que fueron crucificados en el Gólgota fueron 3 celotes. Si quieres saber más de Certificación Más Vida, visita nuestra página www.masvida.org/certificación. Tenemos un programa especial para ti. El libro que hemos estado mencionando, El celote de Reza Aslan, como dije, no es el único que argumenta esta relación o vinculación de Jesús con esta agrupación que en palabras de Flavio Josefo es una secta y muy peligrosa. Pero tanto Reza Aslan como todos los que apoyan esta teoría básicamente argumentan 2 cosas. Hay 2 líneas de pensamiento. Número 1, que Jesús fue un celote, es decir, que promovía activamente una rebelión violenta contra Roma y que esa fue la verdadera razón por la cual fue crucificado. Esta es una línea de pensamiento muy clara. Pero la segunda, que es igual de peligrosa o terrible, es que al ver este fracaso de esta revolución, esta rebelión comandada por Jesús, sus discípulos cambian la narrativa y ahora van a inventar que Jesús realmente había venido con otro propósito, y así es como lo van a predicar y así es como va a ser presentado al mundo. En otras palabras, y estas son palabras del autor,
Los evangelios fueron escritos tardíamente, así que todos aquellos pasajes que parecen presentar un Jesús pacifista o divino solo son producto de la manipulación posterior que se hizo respecto de la verdadera identidad, dichos y actos de Jesús. Eso es lo que dice el autor, y no solamente él, como digo, muchos otros argumentan lo mismo. Algunos se atreven a decir que fue Pablo el que se inventó al Jesús tipo Mesías, que vino a establecer un reino espiritual, el reino de los cielos. En fin, hay muchos que se levantan en contra del reconocer en Jesús el personaje que vemos en la Biblia. Para dar respuesta a la primera argumentación, este asunto de que Jesús fue un celote, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, el autor iraní presenta, mejor dicho, no presenta ni un solo documento histórico que apoye esta teoría, que Jesús fue un celote. No hay un solo documento histórico, no hay un solo manuscrito, no hay un solo papel de aquella época, no hay un solo pergamino, un manuscrito de aquella época que diga que Jesús fue un celote. Es decir, ¿en qué se basa para esta argumentación? Algunas personas dicen que son interpretaciones arbitrarias de la Biblia y pura especulación. Lamentablemente tenemos que reconocer que el autor cita la Biblia, pero con cierto sesgo. No cita toda la Biblia. Voy a decir lo siguiente, solamente cita los pasajes que le convienen para respaldar su argumentación. Otra razón que tenemos para asegurar que Jesús no fue un celote es que Flavio Josefo escribe sobre Jesús. Él cita en su libro Antigüedades de los Judíos, cita varias veces a Jesús. Y dice lo siguiente, lo estoy citando textualmente. Flavio Josefo dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces, actualidad, existe la agrupación de los cristianos. Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3, párrafo 3. Flavio Josefo, este famoso historiador, él no es cristiano. Él no tendría por qué estar respaldando una nueva religión. Y sin embargo, bien familiarizado con la historia de los judíos, él jamás dice que Jesús fue un celote. Él puede identificar perfectamente quiénes son los celotes y el mal que vino a consecuencia de esta secta, pero él no relaciona. Flavio Josefo jamás relaciona a Jesús con el movimiento celote. En el Talmud, este documento central del judaísmo, que consiste principalmente en discusiones de la ley, comentarios de la ley e interpretaciones de la misma, también habla de costumbres y cultura judía. En este documento judío hay varias referencias a Jesús. Algunos dicen que son aproximadamente una docena o 15 referencias a Jesús, pero nada más te recuerdo, los judíos rechazaron a Jesucristo. No lo consideran el Mesías, no lo consideran hijo de Dios, lo consideran un falso profeta. Y en varios momentos el Talmud menciona a Jesús, hace referencia a su persona como un bastardo, un engañador, un hechicero. Dice el Talmud que su madre María fue una prostituta, que Jesús es el hijo bastardo de un soldado romano llamado Pantera. En fin, dice muchas cosas terribles de Jesucristo, pero jamás dice que Jesús fue un celote. Esto
es una evidencia sumamente fuerte. Por supuesto, Reza Aslan jamás va a citar a Flavio Josefo o al Talmud, que creo que como fuentes históricas debieron haberse considerado para escribir este libro. Respecto de Simón el Celote, tal vez tú te estás preguntando lo mismo que yo me pregunté en su momento. ¿Por qué Jesús incluyó a un hombre cuyo apodo era el Celote, Simón el Celote? ¿Por qué lo incluyó? ¿Por qué Simón el Celote aceptó ser de la pandilla de Jesucristo, miembro de los discípulos de Jesús? ¿Por qué aceptaría? Bueno, hay una explicación muy interesante. Mateo y Marcos hablan de Simón el Cananeo. Tú recordarás que el Evangelio de Mateo y de Marcos fueron escritos antes que el Evangelio de el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Pero Marcos y Mateo hablan de Simón el Cananeo. Ahora, la palabra cananaios en griego significa el celoso. Entonces, cuando Lucas escribe, usa este apodo de Simón, Simón el celoso, quien en traducciones posteriores, sobre todo pensando en las traducciones al latín, pasó de ser el celoso a el celote. En realidad era un hombre que era apodado el celoso, pero no necesariamente el celote. Por eso vemos esta confusión en los evangelios. Y por último, tenemos una serie de dichos y enseñanzas de Jesús que dejan ver que Él no está liderando una revolución en contra de los romanos. Al contrario, su discurso es un discurso pacifista, es un discurso que habla de amar a los enemigos. Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso no podrías escucharlo de los labios de un celote. Mi reino no es de este mundo, Juan capítulo 18, versículo 36. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra, Mateo 5:39. Guarda tu espada, le dice a Pedro cuando trata de defender a Jesús, cuando está siendo arrestado. Guarda tu espada porque quien a espada mata, a espada muere. Mateo 26:52. Y Mateo 5:41, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Respecto de este último versículo, Mateo 5:41, un soldado romano podía exigirle a cualquier judío, agarra mis maletas y cárgalas por mí. Y ese judío estaba obligado a llevar la carga por una milla. Y vemos a Jesús diciéndole a sus hermanos, el pueblo judío, si alguien te obliga, si un romano te obliga a llevar una carga por una milla, llévasela 2 millas. Estas no, de ninguna manera podrían ser las amonestaciones de un líder de una revolución de los celotes. Tal vez si alguien te obliga a llevar una carga una milla, usa la sica, usa el puñal y da cuenta de este fulano, pero esas no son las palabras de Jesús. Vemos en estas declaraciones de Jesucristo y en muchos otros pasajes de la Escritura, vemos a un Jesús que es respetuoso de las autoridades. Quizás recuerdes aquel pasaje cuando se le dice, se le pregunta, ¿debemos dar tributo al César, sí o no? Y él pide una moneda, pregunta de quién es el emblema que está en la moneda y la gente contesta del César. Y Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez recuerdes este pasaje. Un celote jamás diría estar de acuerdo en dar tributo al César. Por supuesto que no. Era una de sus principales filosofías. Pero esto es más que suficiente evidencia, sobre todo pienso en los escritos en el Talmud y los escritos de Flavio Josefo, es más que suficiente evidencia para negar que Jesucristo fue un celote. ¿Te gustaría saber más de Certificación Más Vida? Escanea nuestro QR y conócenos. Accederás a nuestras redes sociales, a nuestro WhatsApp o a nuestra página web. Estaremos listos para atenderte. Para la respuesta a la segunda argumentación,
que creo que es la perspectiva más ofensiva hacia el cristianismo, que todo fue un invento, todo surgió al vapor, todo se fabricó para dar la apariencia de un Jesús pacífico, un Jesús divino. Para dar respuesta a esa argumentación, permíteme decir lo siguiente. Número uno, el autor argumenta que el testimonio de Jesús en la revelación bíblica son manipulaciones tardías. Y lo que pasa es que él dice que los evangelios fueron escritos muchos años después, posteriormente a los acontecimientos narrados, pero él los ubica históricamente muy posteriormente, cuando en realidad no se trata de manipulaciones tardías, se trata del testimonio ocular de personas. El Evangelio de Juan, que fue uno de los últimos evangelios escritos, él mismo dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, de lo que fuimos testigos, de eso es de lo que está hablando. Juan no es alguien que de oídas escuchó acerca de Jesús y escribió algo al respecto. Juan fue un testigo ocular. Entonces no podemos hablar de manipulaciones tardías. Esta hipótesis realmente carece de fundamento histórico. Otra cosa que podríamos decir al respecto es que toda la Escritura afirma la divinidad de Jesús y se le identifica como Dios, el Hijo de Dios venido en carne, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Hay una concordancia, una relación sumamente estrecha entre el Dios del Antiguo Testamento y la venida del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Hay un gran número de escritores y personas en el Nuevo Testamento que dan testimonio de Jesucristo como el cumplimiento de las profecías. No es casualidad que en Jesucristo se hayan cumplido todas estas profecías, por el contrario, es parte de un plan divino. Es el argumento que dice que Pablo fue el inventor del cristianismo o el inventor de un Jesús divino, mesiánico, que vino a traer el reino de los cielos. Ese argumento realmente carece de fuerza, porque Pablo no estaba tratando de inventar una nueva religión. Pablo era judío y él reconoce en Jesús el Mesías de los judíos. Él no está inventando el cristianismo, como dicen algunos. Al contrario, él quería que su pueblo, su propio pueblo, el pueblo judío, reconociera en Jesús al Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por 3 años y medio, los discípulos de Jesús caminaron a su lado, y por 3 años y medio ellos fueron testigos de la vida y ministerio de Jesucristo, y eso fue lo que finalmente encontramos en el registro bíblico. Pablo, contrariamente a lo que plantea Reza Aslan, procura que su mensaje esté en acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Él no está enseñando algo diferente de los discípulos de Jesús. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículos 2, 9 y 10. La enseñanza de Pablo, en la enseñanza de Pablo encontramos elementos definitivamente judíos. No está inventando una nueva religión. Él habla de la proclamación del reino, que encontramos en todo el Antiguo Testamento, y también hace un énfasis en su propia identidad como hebreo. Si tú recuerdas, él dice: yo soy fariseo, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, guardador de la ley. O sea, él no puede ser más judío de lo que realmente es. Pedro también reconoce en Jesús al Hijo de Dios y lo llama explícitamente Dios y Salvador en una de sus cartas. Y Santiago también se expresa de Jesús como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es decir, el testimonio de todos los discípulos que después vinieron a ser apóstoles, incluyendo Pablo, el testimonio de todos ellos es que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Dios. Es Dios mismo, Dios venido en carne.
No era su propósito inventar una religión, como dice Reza Aslan y algunos otros. No era su propósito disfrazar a un Jesús celote y darle una maquillada para que aparentara ser otra cosa que no era realmente. Al contrario, es testimonio de personas que fueron testigos oculares de la vida y los hechos de Jesucristo. Si quieres saber más de Certificación Más Vida, visita nuestra página www.masvida.org/certificación. Tenemos un programa especial para ti. Como podrás darte cuenta, el autor iraní Reza Aslan, y no solamente él, sino muchos otros que han intentado vincular a Jesucristo con este movimiento, esta agrupación de los celotes, pues han fracasado porque no han podido presentar un solo documento histórico, un pergamino, manuscrito o papiro. No hay nada que apunte a que Jesús era un líder o pertenecía siquiera a esta agrupación de los celotes. Por otro lado, vemos a los escritos de Flavio Josefo, quien tiene bien identificado quiénes son los celotes, jamás relaciona a Jesucristo con ellos. Habla muy bien de Jesucristo, pero de la agrupación de los celotes, él lo tiene calificado como una secta sumamente peligrosa, conocida como la Cuarta Filosofía, pero él jamás dice que Jesucristo formó parte de esa agrupación. Y el Talmud, un libro de tradición judía, un libro que los judíos consideran parte de su cultura y tradición, sí, habla muy mal de Jesucristo, habla cosas para tratar de descalificarlo, diciendo cosas muy, muy fuertes respecto de él, pero en todas estas calumnias, por decirlo así, jamás dice que Jesucristo fue un celote. Esos son dos documentos históricos que debieron haber sido tomados en cuenta, pero los enemigos del cristianismo no lo hacen. Por el contrario, vemos el testimonio bíblico de un Jesucristo que viene a proclamar un reino sumamente superior, no un reino terrenal, pero un reino celestial, el reino de los cielos. Vemos en él el cumplimiento tanto del antiguo como de la ley como de los profetas. En él se cumple la ley y los profetas. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios. No es un hombre que viene a establecer un reino por medio de la espada, sino por medio de su sacrificio. Un reino que es establecido en el corazón de los hombres, no sobre esta tierra. Él no iba a levantarse como un líder revolucionario de tipo político. Por el contrario, sí fue un revolucionario, pero por la predicación del Evangelio ha revolucionado nuestro mundo y nuestras vidas. Espero que haya sido de tu agrado esta masterclass y espero verte pronto.